Gustavo, y justamente para hablar sobre este tema de la censura a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pues ya tenemos al asambleísta Héctor Yepes, asambleísta independiente. Le doy la posta a usted para que continúe este diálogo, Gustavo. Buen día, asambleísta. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Bueno, Gustavo Jiménez le saluda, asambleísta. Lo acontecido ayer, una asamblea que con hinchada y pronóstico en contra, finalmente pues dio la sorpresa, ¿no? De destituir a la ministra Romo. Hemos escuchado al presidente de la República darle su respaldo hasta el final y de alguna manera pues el Ecuador ahora siente que algo se ha hecho en beneficio de lo que consideraban muchos una situación equivocada por parte de este gobierno al mando de la ministra o de la exministra. Y ahora la pregunta es, ¿qué sabor o qué pensamiento hay dentro de la Asamblea en función de esta decisión que han tomado? Porque creería yo que de alguna manera pues se ha sacado un peso de encima la Asamblea Nacional o los legisladores, porque mucho se decía que no había fiscalización y ahora pues ante esta decisión de 104 votos para la destitución vienen las críticas. A ver, yo creo que es correcto haber censurado a una ya ex ministra del gobierno más nefasto de los últimos 40 años en el Ecuador, que ha sido señalada por reparto a hospitales, por no equipar adecuadamente a la Policía Nacional, por dirigir una política desastrosa en materia de seguridad que hoy cobra vidas y atenta contra la integridad de las familias en el Ecuador todos los días en las calles y en sus hogares. Yo creo que esto es parte de lo que siempre debería hacer un legislativo que realmente funcione, ser un contrapeso al gobierno de turno. Y es un papel que no ha hecho la Asamblea normalmente, tanto en este periodo como en el anterior. Y yo creo que eso es parte también de la mala calificación ciudadana que tiene la Asamblea, porque justamente el rol de un legislativo es ser un contrapeso al gobierno para defender los derechos, la vida, el bolsillo de las familias ecuatorianas. Así debería ser. Lamentablemente, en muchos casos la Asamblea ha hecho lo contrario, es ponerse a alfombra del gobierno para atropellar a la gente, cuando debe ser es una barrera, un escudo para defender a la ciudadanía. En este caso, creo que se ha hecho lo correcto y ahorita pues que ya quedan pocos meses para que culmine este periodo, ojalá el presidente Lenín Moreno en algo pues enderece el rumbo, aunque sea ya al final, y ponga al mando de los temas de seguridad del país. Ya se ha nombrado a un nuevo ministro de gobierno. Yo le deseo éxitos en sus funciones por el bien del Ecuador, más allá de un gobierno determinado. Pero ojalá sea la prioridad garantizar la seguridad y proteger la vida de las familias en estos momentos tan difíciles que atraviesa el Ecuador. Asambleísta, pero usted dice que de alguna manera pues esta censura lleva a una mejor reflexión del gobierno para poner a alguien que cubra esas falencias que ha tenido ese ministerio en función de la tranquilidad ciudadana, pero se le ha juzgado por otro tema, básicamente por el tema de haber utilizado bombas lacrimógenas caducadas y no por el tema de la seguridad. Entonces, ¿se convierte esto en un tema muy político? A ver, yo no estaba diciendo que se la juzgó por la inseguridad. Lo que dije es que a raíz de la destitución, ojalá ahora sí se privilegie fortalecer la seguridad de los ciudadanos, más allá de que sí es la seguridad un tema del juicio político, y le digo por qué. ¿Cuál fue la causal jurídica del juicio? El haber dado bombas lacrimógenas caducadas a la policía para enfrentar una protesta, que es una negligencia terrible, porque es como que usted le dé mascarillas rotas a los médicos, pues, o mañana digan, no, vamos a repartir vacunas caducadas, porque no sirven para nada. En este caso, pese a que oportunamente se le había advertido a la ministra
de gobierno, que habían bombas lacrimógenas caducadas y que debían ser reemplazadas para tener equipo en buen estado, una negligencia. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué provocó? Que la policía no tuviera el equipamiento necesario para utilizar fuerza disuasiva en una protesta. Pero esto es un síntoma de algo más grande que ocurre todos los días en el Ecuador, que es la falta de equipamiento, de apoyo, de recursos para que la fuerza pública pueda hacer su trabajo y pueda defender la vida, la seguridad de las familias en el Ecuador. Porque justamente por esa negligencia, entre otras causas, es que hoy vemos la delincuencia rampante que hoy existe en el Ecuador, provocada por esas fallas administrativas, más allá de que en el debate del juicio político no podía dejar de mencionarse que la ministra, ex ministra ya, Romo, está señalada por el reparto de hospitales en 22 de 24 provincias. Reparto que ahora dicen, un asambleísta decía que era una leyenda. Increíble el nivel de cinismo al que se llega. Ya, el propio ministro de Salud actual, a mí personalmente en una comparecencia en la asamblea, él fue el que dijo que se estaba investigando un reparto de hospitales en 22 de las 24 provincias del país. Aquí han jugado con la vida, con la salud de los ecuatorianos. Tenemos 40.000 fallecidos en esta pandemia. Prácticamente, ¿cuántos de esos seres queridos no estarían hoy con su familia, en su hogar, si no se hubieran repartido los hospitales? La pandemia no es culpa del gobierno, pero no es lo mismo enfrentarla con un sistema de salud deficiente que hacerlo con un sistema de salud repartido por cuotas políticas. Y en las declaraciones de la ministra ha manifestado pues que si se la quiere juzgar o se quiere averiguar quién repartió los hospitales, deben llamar al ministro de Salud o a los ex ministros de Salud que estuvieron en aquella época que se repartieron los hospitales. Pero bueno, más allá de esas declaraciones, asambleísta, vamos a continuar con el diálogo con Jaime de la Cruz en estudio y le ruego, Jaime, terminadas sus inquietudes, me devuelve el paso porque quiero llevarlo a dos inquietudes más al asambleísta, pero no quiero salirme de la temática. Jaime de la Cruz, continúa usted. Gracias, Gustavo. Asambleísta, después de esta destitución, ¿qué se espera? ¿Qué se viene para la ex ministra María Paula Romo? Porque no todo termina ahí, pues. A ver, sí quisiera precisar algo que decía Gustavo. Es verdad que hay que fiscalizar también a las ex ministras de salud, pero el rol de la ministra de gobierno en este tema es que se acusa un reparto de hospitales a cambio de votos políticos, pues. Y los diálogos políticos estaban a cargo del Ministerio de Gobierno. De hecho, así lo ha reconocido la propia ex ministra. Ahora, yo creo que justamente por este tema debe actuar la Fiscalía General del Estado. Yo lo vengo diciendo desde hace meses y con nombre y apellido. Pero aquí hay que hablar de frente. La señora María Paula Romo, las ex ministras Espinosa y Andramuño y el señor Paul Granda, que ese sí ya está, deben ser procesados por la Fiscalía porque es imposible que se haya repartido hospitales en el Ecuador sin la venia de estos funcionarios. La Fiscalía debe procesar a estas personas que estuvieron al mando de la salud y de las negociaciones políticas respectivamente y determinar responsabilidades de manera independiente. Aquí no se puede mirar para otro lado cuando estamos hablando de haber jugado con la vida y la salud de las familias ecuatorianas. ¿Usted no cree que se debe llamar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a la Asamblea para que dé una explicación? Porque hemos visto que hasta el momento no se vincula a la ex ministra María Paula Romo al caso de reparto de hospitales. Yo creo que yo en lo personal lo había planteado algunos asambleístas con respecto al juicio político de ayer. Yo creo que esto debe ser una oportunidad también para hacer un llamado a las instituciones de justicia a que cumplan con su trabajo. Lamentablemente la Asamblea no puede meter preso a nadie, pues no es su competencia, es competencia de la justicia. Pero a quienes incurrieron en actos de violencia en octubre, a quienes han jugado con la salud, manipulando puestos en los hospitales, en medicinas e insumos médicos, deben estar procesados y yo creo que debe llamarse
a las autoridades de justicia y a las autoridades de control para que rindan cuentas sobre el avance de estas investigaciones. Asambleísta, ¿ustedes esperaban ese número de votos a favor de la destitución ayer de la ministra o de la exministra María Paula Romo? Porque antes de que se instale la asamblea se hablaba de que no tenían los 91 votos, pero al final pasaron ese número de votos. ¿Será acaso que en este momento muchos movimientos políticos, porque ya se viene una campaña política, valga la redundancia, entonces ellos prefirieron no acercarse a la candela para no quemarse? Mire, no sé cuál será la motivación de cada uno. Yo anuncié con días de anticipación que mi voto sería a favor de la censura a la ministra María Paula Romo, y habría que preguntarle a cada uno, pero en todo caso, qué bueno que aunque sea tardíamente, la Asamblea haya hecho su trabajo, haya censurado a una funcionaria señalada por estos escándalos y que vea, gracias a Dios, no llegó a la vicepresidencia, porque hubiéramos tenido a la ya cuarta vicepresidenta saliente en el mismo gobierno. Así que los que hicimos lo necesario para que no llegue por la ventana a la vicepresidencia, creo que ahorita podemos estar con la conciencia tranquila de que le ahorramos una vergüenza más al Ecuador. Asambleísta, de todos los casos que ustedes escucharon de las personas afectadas por las jornadas de protesta del año pasado, del mes de octubre, ¿cuáles fueron los casos más conmovedores? Esa es una pregunta difícil. Yo estuve en la comisión que investigó lo ocurrido en las protestas y realmente hubo mucha violencia de lado y lado, una situación que fue provocada por un decreto torpe del gobierno, donde recordemos, no solamente lo grave fue quitar el subsidio a los combustibles, fue el decreto siguiente que subió en 10 centavos la tarifa de transporte público, que dimensionemos lo que eso significa. 10 centavos, 2 viajes ida y vuelta son 40 centavos al día, por 5 días a la semana son $2 semanales, por 4, 8, por 3, 4 personas en un hogar que se movilizan, estamos hablando de alrededor de $30 al mes, casi la 10ª parte del sueldo básico en el Ecuador. Ese fue el golpe brutal que el gobierno de Moreno infligió a las familias ecuatorianas. Por supuesto iba a haber una reacción. Ahora, yo escuché testimonios terribles de policías, por ejemplo, mujeres que fueron manoseadas, que fueron ultrajadas, policías también que fueron quemados por turbas violentas, y esos delitos deben ser sancionados, porque ninguna protesta, por legítima que pueda ser su causa, justifica la violencia. Pero así también recibimos a padres de hijos muertos. Yo nunca me voy a olvidar el padre de un chico muerto en San Roque. Bueno, realmente son escenas, testimonios conmovedores que a uno le quedan marcados. Pero ver también a gente que perdió un ojo por disparos a quemarropa de bombas lacrimógenas, eso tampoco puede quedar en impunidad. Para eso es que la justicia debe actuar, para que quien haya violado la ley responda, sea de un lado o del otro, y que se haga justicia a las familias y a las víctimas. Antes de darle paso a Gustavo Jiménez para que continúe este diálogo, asambleísta, le dejo otra pregunta. Hay otro de los responsables de lo que causó estas jornadas violentas del mes de octubre del 2019, fue Richard Martínez, que finalmente él se fue, la asamblea no lo pudo censurar, se fue al VIP, sabiendo de que hay una prohibición para los que han sido ministros que no pueden ir a organismos internacionales, en este caso como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero bueno, al final se fue a trabajar al BID. A él no se lo procesó nunca,
lamentablemente él fue el culpable directo de todo lo que ocurrió porque él fue el que hizo que se suba el precio de los combustibles y al final mire lo que pasó. Yo creo que el ex ministro Richard Martínez debe responder todavía. Ahí hay 4 o 5 juicios políticos en su contra y el hecho de que él haya dejado de ser ministro y lo hayan mandado becado al Banco Interamericano de Desarrollo de manera inconstitucional, porque ningún ministro puede ir a una institución financiera que es prestamista del Ecuador, pues el Banco Interamericano de Desarrollo es prestamista del Ecuador. Entonces, como que mañana un ex ministro de Economía de Correa se fuera a trabajar a un banco chino que prestó plata, pues ahí sí se rasgarían las vestiduras todos los líderes de opinión, que en cambio dicen que el señor Martínez es gurú de economía y que Moreno es un prohombre y que Maguad era un gran estadista y que Romo es la paladín de la democracia, ¿no? En el mundo paralelo en que viven algunos, lamentablemente, y por eso no entienden luego lo que pasa en las elecciones. Pero vea, aquí debe responder el señor Richard Martínez sobre todo por un tema puntual, porque digamos que el decreto de octubre era una medida política que al final el verdadero responsable se llama Lenín Moreno. Pero hay un tema que es innegable la responsabilidad del exministro Richard Martínez, pues, que es haber prepagado a los tenedores de bonos de la deuda pública, deuda que no estaba vencida ni siquiera al momento en que se hizo el pago, cuando nuestros médicos no tenían ni mascarillas para ir a los centros de salud en el momento más crítico de la pandemia. Eso es criminal lo que hizo Richard Martínez. Y ojo, aquí hay que distinguir. Había una deuda que se vencía en ese momento que Ecuador pagó. Eso es discutible. Ahí está el caso de Argentina que no pagó e igual luego renegoció. Pero digamos que eso entra en lo debatible. Si había que pagar o no la deuda que estaba vencida en ese momento. Pero otra cosa que hizo el señor Martínez fue anticipar el pago de bonos que todavía no se vencían, que no era necesario pagarlos y lo hizo en plena pandemia, mientras no había ni respiradores en los hospitales públicos. Discúlpeme, pero esa parte no admite discusión alguna, pues, y por eso el exministro debe ser censurado, se vaya al BID, al Fondo Monetario, a la China o a la Luna. Aquí nadie puede escapar las responsabilidades cuando juega con la vida de las familias del Ecuador. Gracias, asambleísta. Le voy a dar paso a Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes. Gustavo. Asambleísta, bueno, ante esta introducción que ya hizo Jaime, porque para allá quería irme yo precisamente, hacia cuál sería el pensamiento de los asambleístas ante futuras interpelaciones en el corto tiempo que les queda. Porque si bien es cierto, muchos dicen que se ha juzgado quizás a la ministra que menos debió haberse juzgado. Pero bueno, en función de lo actuado el día de ayer y en justicia por el pedido de muchos ecuatorianos que sufrieron por esa situación, pues todavía queda la duda de saber por qué no se ha por qué no se ha promovido un juicio político a otros ministros, como por ejemplo el ministro de Salud, en el mal manejo de cómo han llevado esta pandemia hoy en día, y a sus anteriores exministras. Por ejemplo, ¿por qué no se ha planteado un juicio político al ministro Martínez en función de todo el desastre económico que ha dejado en este país? ¿Por qué no se plantea, por ejemplo, llamar al Contralor General del Estado para que explique cómo así una aseguradora le ve la cara para que cubra con todo el desastre que hicieron en la Contraloría y toda esa información que se perdió? Llamar a la fiscal, por ejemplo, para que dé una explicación al país a través de la Asamblea Nacional por qué no tiene celeridad en los procesos de corrupción y por qué no se ha recuperado todavía parte de ese monstruoso capital que se ha perdido en el país. En fin, ¿por qué todavía lento el pensar de la legislación de la Asamblea Nacional ante casos tan visibles y que la ciudadanía dice han enjuiciado a la menos peor? Bueno, no sé si la ciudadanía dice eso, leo yo en Twitter y en ciertos líderes de opinión, pero si uno ve... Léalo, asambleísta. Opinión, sí. Asambleísta, disculpe que lo interrumpa, no se fije solo en el Twitter, ¿eh?
Hay otras redes sociales como el Facebook que dicen que definitivamente dejan bien planteado el pensamiento ciudadano de jóvenes especialmente, como usted, en el que dicen precisamente que no se está haciendo justicia en el país, que simplemente se está haciendo, que esto es un pantallazo para desviar el verdadero problema que tiene el Ecuador, que es el gobernante principal. ¿Y por qué le digo esto? Porque todo el mundo dice, todos sabemos que hay un caso INAPAPER donde el presidente de la República está involucrado y la Asamblea no se manifiesta al respecto. O sea, le estoy poniendo varios casos, ¿no? Ojo. Sí, a ver, me está haciendo un shampoo de 20 cosas. Correcto. A ver, correcto. Sí, a ver, pero es que separemos las cosas, porque si no aquí vamos a mezclar peras, manzanas, limones y piñas. Pues a ver. El tema de la ministra María Paula Romo, yo más allá de ver a ciertos líderes de opinión, que algunos incluso tienen relaciones económicas con sectores cercanos al gobierno y a quienes patrocinan a la ministra Romo, pues yo no creo que ya a nivel ciudadano haya mayor defensa de la ex ministra. Eso no quiere decir que los otros temas no hayan que investigarlo, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Había que censurar a la ministra, eso se ha hecho, se debió haber hecho mucho antes. Y por supuesto, en lo que yo sí coincido, es que debe irse más allá en la fiscalización. Yo personalmente lo he venido promoviendo en la Asamblea. Es más, este juicio se da y los juicios al señor Richard Martínez, que también le informo, sí hay 5 juicios al señor Richard Martínez. No es verdad que no hay procesos, pero tienen que seguir, si no pueden estar congelados, y por eso justamente yo hace 2 meses presenté una moción en la Asamblea para exigir que se destraben estos procesos que los tenían ahí encajonados, arrumados, que no querían que pase nada, y justamente por eso hemos venido alzando la voz para que esto se destape y se fiscalice, y ahí sí coincido plenamente. Esto no empieza ni termina con una funcionaria, que tal vez ha sido la más visible porque en la práctica ha fungido de cuasi presidenta, porque nadie sabe el presidente qué hace. Solo apareció ayer para agradecerle a la señora Romo, pero de ahí quisiéramos verlo condolerse, así como lo hace por la señora Romo, por la gente que es víctima de la delincuencia todos los días, por las familias que no reciben atención de la salud que este gobierno ha repartido, por los agricultores que no reciben los créditos que necesitan para generar empleo, para emprender, para salir adelante en el agro que ha sido tan golpeado por este gobierno y que genera 1 de cada 3 empleos en el Ecuador. Así que en eso yo coincido plenamente. La fiscalización debe ir mucho más allá, eso en la parte investigativa, pero también hay que ir más allá aprobando, por ejemplo, lo antes posible la ley de extinción de dominio, una ley clave para combatir sobre todo el testaferrismo y para que haya o no indicios penales contra una persona, si no tiene cómo demostrar que es dueño de una mansión de $1 millón o que le hizo firmar a un empleado como testaferro para que aparezca su nombre, que alguien que gana un sueldo básico tiene una mansión de 500,000, $1 millón, $1,500,000, ese bien tiene que ser recuperado para destinarlo a que llegue el internet a las familias y la teleeducación sea una realidad para nuestros niños, para destinarlo a salud, a crédito barato para nuestros campesinos y emprendedores a fin de generar empleo. Eso debe ser lo prioritario en este corto tiempo que queda de este periodo. Y ojo, esto lo digo, yo no soy candidato a absolutamente nada. Aquí no creo que hay que pensar con cálculos electorales, sino poner a la familia primero, que es la única forma de que salga adelante el Ecuador, ayudando a las familias que necesitan empleo, salud, seguridad y ayuda, incentivos por parte del Estado. La ciudadanía asambleísta está muy bien enterada de los juicios pendientes o las mociones que hay en juicio pendiente para el señor Martínez. Eso sin duda. Lo que yo decía es que la ciudadanía también dice hasta cuándo siguen pensando. 3 años y medio asambleísta, y esto no lo tome a título personal, es una crítica en general. 3 años y medio para recién pensar en corregir leyes. Cuando, por ejemplo, de aquí a mañana, cualquier funcionario público se acoge a juicio abreviado y en poco tiempo sale libre y no pasa nada. Entonces,
a eso vamos, al accionar en sí, ¿no? De lo que la Asamblea le debe al país y que hoy, cuando ya faltan pocos meses para que se termine el periodo, pues están acelerando procesos que no se ven a bien. Básicamente era eso. Ahora, asambleísta, hay otros hechos dentro de casa que todavía la Asamblea no ha manejado. ¿Qué pasa con los asambleístas involucrados en esos repartos de hospitales? ¿En qué quedó eso? A ver, sobre lo primero, yo estoy de acuerdo en eso. Yo he sido muy crítico internamente en la Asamblea y siempre he votado a favor de toda reforma contra la corrupción. Algunas lamentablemente no han pasado, así como he votado a favor de exigir que se elimine esa tabla de drogas que tanto daño ha hecho, a veces en minoría, a veces en mayoría, pero sin duda, por eso la ciudadanía le reclama a la Asamblea resultados, porque pese a voces individuales, como institución le debe mucho al país. En eso totalmente de acuerdo. Ahora, sobre la depuración a la interna, ya ha habido 2 casos en que se ha determinado responsabilidades por destitución. Hay un informe ya aprobado para determinar responsabilidades por el tema de los carnets de discapacidad, que también se debe tratar y hay que seguir avanzando en ese camino. Más allá de eso, yo también creo que hay una gran deuda pendiente de la Asamblea, que es vigilar que se cumpla la ley contra las drogas, que yo propuse y aprobamos en el mes de agosto, una ley que, recordemos, prohíbe el consumo de drogas en lugares públicos, ordena que todo lo incautado al narcotráfico se destine a prevención y tratamiento. También ordena esa ley que en las mallas curriculares desde la escuela hasta la universidad se incluye educación cívica, valores, prevención integral. Eso ya se aprobó en la ley, está vigente desde agosto, pero ahora tenemos que vigilar que se cumpla en la práctica, y también es un tema que en lo personal yo voy a estar muy pendiente en estos meses, porque esa es la pandemia oculta que ya teníamos en el Ecuador, la del consumo de drogas, que tenemos que ayudar a combatir, fortaleciendo a la familia y con mano firme al tráfico de drogas y también al consumo en los espacios públicos. Asambleísta, dentro de la agenda legislativa, ¿cuál es el siguiente juicio que se venga o cuál es el proceso que se va a plantear? En la Comisión de Fiscalización, el siguiente tema debe ser el juicio a Richard Martínez. Ya hemos hablado sobre las razones detrás de los varios juicios que se han planteado y ojalá eso avance lo más rápido posible. Eso en materia de fiscalización, que es una de las materias, insisto, en materia legislativa. Yo creo que las prioridades deben ser aprobar la ley de extinción de dominio y fiscalizar que se cumpla la ley contra las drogas para proteger a las familias. Muy bien, gracias, asambleísta. Bueno, pues ojalá se les ocurra de aquí hasta mayo, por lo menos considerar el tema INA Papers, para que también el país quede un poco convencido de que por lo menos al final del camino hubo una luz ante tanta situación equivocada que se ha presentado en este país, ante tanta denuncia y pocos presos en hechos de corrupción. Jaime. Gracias, Gustavo. Sobre el tema INA Paper, justo de ese tema quería hacerle una pregunta al asambleísta. En Perú, en menos de una semana tuvieron 3 presidentes producto de los escándalos de corrupción que ha habido en ese país, producto de que el expresidente Kuczynski estuvo involucrado en actos de corrupción, denuncias. Vino el presidente Vizcarra, lo mismo, y a los 2 los destituyeron. Pero aquí en Ecuador hay un caso como el INA Paper, un caso donde hay pruebas, donde hay una cuenta, hay una investigación muy seria. El periodista Fernando Villavicencio mismo presentó esa investigación, pero hasta el momento no pasa nada. La fiscal no tiene pruebas. No sé si todavía necesita otro año más para que lo llame o lo involucre al presidente Moreno. ¿Qué está haciendo la Asamblea? Habría que preguntarle a la fiscal. La Asamblea ha votado varias veces resoluciones para exigir que se investigue este caso. Y yo creo que debe ser investigado. Evidentemente es una investigación que corresponde a la justicia, porque es un tema
judicial, pero como le decía hace algunos minutos, yo creo que por varios temas va a haber que llamar a la fiscal general a la Asamblea para pedirle información sobre cómo avanzan las investigaciones en algunos asuntos pendientes. INA Papers, la violencia de un lado o de otro que se dio en octubre, reparto de hospitales, todos temas que no son problemas solamente políticos, estamos hablando de problemas penales que deben ser sancionados ante la justicia y que lo que la Asamblea puede hacer en ese caso, obviamente, es fiscalizar que la justicia haga su trabajo, pero sin tampoco caer en que mañana ya nos conocemos el cassette de memoria, ¿no? Cuando la Asamblea se mete demasiado en el tema, entonces dicen, no, el proceso está politizado, que esa es la típica excusa de todo el mundo. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es exigirle a la justicia que cumpla con su trabajo en investigaciones que son sobre delitos por los que deben responder los involucrados. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este espacio de los especialistas. Esperemos seguir hablando más adelante de otros temas que ustedes están tratando dentro de la Asamblea. Muchas gracias. Buen día. Gracias al asambleísta Héctor Buenos Yepes, días. aquí en el programa Los Especialistas a través del portal digital Ecuador en Directo, Quiero TV Ecuador, San Borondón TV, Radio La Voz de Daule, Fuerza Deportiva Extreme. Estamos conectados a través de una cadena de medios digitales.